La guerra en Ucrania entra en una nueva fase crítica y los golpes contra la maquinaria de guerra rusa se multiplican. Mientras el Kremlin intenta disimular sus debilidades, la realidad se impone con fuerza, la infraestructura energética de Rusia sufre ataques precisos, los aliados históricos abandonan Moscú y el miedo dentro del propio régimen de Putin se hace cada vez más evidente. Estás siguiendo la información más urgente y exclusiva, directamente desde las primeras líneas de los acontecimientos que configuran no solo a Ucrania y Rusia, sino al mundo entero. Comenzamos con un golpe estratégico que sacude los cimientos económicos del agresor. En las primeras horas del 8 de septiembre, una poderosa explosión sacudió el corazón del sistema de suministro de petróleo ruso. En el distrito de Krasnoarmeysk de la región de Saratov, el oleoducto Kuivyshevly-Sychansk, una arteria vital que transporta hasta 82 millones de toneladas de petróleo al año, incluidos suministros esenciales para las Fuerzas Armadas, resultó gravemente dañado. Fuentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania lo confirman, no fue un accidente, fue una acción calculada. Unas horas más tarde cayó otro objetivo estratégico, en Penza, una serie de explosiones paralizaron el sistema unificado de oleoductos, interrumpiendo el flujo de 2 millones de barriles por día. 2 gasoductos principales fueron destruidos, además de daños a los gasoductos regionales, lo que amenaza con escasez local. ¿La versión oficial? Ejercicios planificados. Pero las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Mientras Rusia intenta contener el caos, otro viejo aliado le da la espalda. Hungría, hasta entonces uno de los últimos bastiones de apoyo a Moscú dentro de la Unión Europea, anunció una medida que podría presagiar el fin de una era, el abandono gradual del gas ruso. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, reveló la firma de un contrato a largo plazo con una empresa occidental, el mayor acuerdo de este tipo jamás firmado por Budapest. Cuanto más diversifiquemos nuestras fuentes, mejor, afirmó. Pero lo que él llama diversificación en realidad suena a rendición. La presión de Bruselas y Washington finalmente surtió efecto. Hungría, el mayor comprador de Gazprom en la UE, ha importado más de 5.000 millones de metros cúbicos de gas ruso solo este año, inyectando alrededor de 500 millones de euros al mes en las arcas del Kremlin. Ahora, este flujo será redirigido a través de gasoductos checos y alemanes, sellándose un acuerdo con Shell. Eslovaquia, otro comprador, reducirá 10 veces sus importaciones. El aislamiento de Putin se profundiza. Pero los reveses no terminan ahí. Israel llevó a cabo una operación quirúrgica que sacudió el liderazgo de Hamás en el corazón del territorio catarí. Mientras los líderes de la organización terrorista se reunían en Doha para discutir una propuesta de alto el fuego presentada por Estados Unidos, aviones de combate israelíes lanzaron un ataque de precisión. ¿El objetivo? Figuras clave responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra Israel. Entre los objetivos, según la prensa israelí, se encontraba Khalil al-Aya, uno de los principales comandantes de Hamás en Gaza. Fuentes del ejército israelí, FDI, lo confirman, la operación fue planificada meticulosamente para minimizar los daños colaterales, utilizando armamento de alta precisión e inteligencia en tiempo real. Estados Unidos e incluso Qatar, donde tuvo lugar el ataque, habrían sido notificados con antelación. Aún así, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar condenó la acción y afirmó que las residencias civiles fueron alcanzadas. Una versión que Israel refuta con vehemencia. Dentro de Rusia, el pánico se apodera de los pasillos del poder. Fuentes cercanas al Kremlin revelan a Reuters un temor que acecha a Putin, el regreso masivo de los veteranos de la llamada Operación Militar Especial. Para el dictador, estos soldados representan una bomba de tiempo. La historia se repite, en los años 90, tras la guerra de Afganistán, excombatientes desmovilizados formaron bandas que hundieron al país en el caos. Ahora, con entre 120.000 y 180.000 reclusos reclutados en prisiones rusas y enviados a Ucrania, el riesgo es aún mayor. Muchos ya han regresado y cometido crímenes violentos, sembrando el terror entre la población. Pero el problema va más allá de la delincuencia. Los salarios y bonificaciones que se pagan en la primera línea son incompatibles con la realidad económica rusa. A su regreso, estos hombres traumatizados, armados y descontentos podrían convertirse en un ejército de descontentos, listos para desafiar al régimen. Sin olvidar el fantasma de la rebelión wagneriana, encabezada por Yevgeny Prigozhin. ¿Es por eso que Putin se resiste a cualquier tregua? La incertidumbre flota en el aire.
Mientras tanto, Ucrania enfrenta un dilema crucial. Estados Unidos, su principal aliado, reduce el ritmo de entregas de sistemas de defensa antiaérea justo cuando Rusia intensifica sus bombardeos. El Financial Times denuncia, los envíos de munición para los sistemas Patriot y sistemas similares llegan tarde, son irregulares y son inferiores a lo necesario. En junio, el Pentágono incluso suspendió los envíos tras una revisión de las existencias. Aunque se han retomado, los volúmenes siguen por debajo de lo prometido. ¿El resultado? Las ciudades ucranianas se vuelven más vulnerables. El domingo, un misil Iskander alcanzó un complejo gubernamental en el centro de Kiev. Los expertos advierten, sin un reabastecimiento urgente, las reservas ucranianas de municiones antiaéreas se agotarán en cuestión de semanas. Europa está intentando compensarlo, pero sus esfuerzos aún son insuficientes. La Casa Blanca insiste en que las entregas van al ritmo, pero las matemáticas de la guerra dicen lo contrario. En medio de tantos desafíos, las noticias son alentadoras. La mayor empresa de defensa de Alemania acaba de anunciar un paquete de ayuda militar sin precedentes para Kiev. Los detalles siguen siendo confidenciales, pero el mensaje es claro: Occidente no abandonará a Ucrania. Mientras tanto, la red de espionaje pro-Putin en Europa es desmantelada, lo que revela el alcance de la infiltración rusa. Y las fuerzas ucranianas siguen avanzando, incluso bajo fuego cruzado. La guerra no da tregua y cada decisión o vacilación puede definir el futuro de millones de personas. Quédese con nosotros para seguir la evolución en tiempo real, con análisis e información en profundidad que no encontrará en ningún otro lugar. Porque comprender lo que sucede hoy es la clave para anticiparnos al mañana. Alemania acaba de dar un golpe estratégico que podría cambiar el juego en Ucrania. El conglomerado Rheinmetall suministrará a Kiev sus sistemas de defensa antiaérea Skyranger más avanzados, una tecnología tan sin precedentes que ni siquiera las Fuerzas Armadas alemanas la tienen todavía. Estos complejos móviles, diseñados para neutralizar drones con precisión quirúrgica, son capaces de cubrir un área de 4 por 4 kilómetros, convirtiendo cualquier zona en una trampa mortal para los aviones no tripulados. Cada sistema garantiza una protección total, es decir, ningún dron enemigo sale con vida. La revelación la hizo el director general de Rheinmetall, Armin Paperger, en una entrevista con la emisora alemana ZDF. Y hay más, el contrato se firmará esta semana en Londres y las primeras unidades, que incluso pueden instalarse en tanques Leopard, se entregarán a Ucrania a finales de este año. Sí, has leído bien, Ucrania recibirá a los Skyrangers antes que la propia Alemania. Una medida audaz que demuestra no solo el compromiso de Berlín, sino también la urgencia de cerrar los cielos ucranianos a los ataques rusos. Y no se detiene ahí. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció durante la reunión del grupo Ramstein en Londres la transferencia de 2 sistemas Patriot a Kiev, un impulso decisivo para interceptar misiles de largo alcance. Mientras Rusia depende de los drones iraníes y de las municiones norcoreanas, Ucrania recibe lo último de Occidente. Ahora, una noticia que, a primera vista, parece absurda, pero que, en realidad, juega a favor de Kiev. Valery Gerasimov sigue al mando del Estado Mayor ruso. El general, que cumplió 70 años, debería haber sido él. Retirados, después de todo, hasta 2021, la regla en el Kremlin era clara: a los 70 años, los generales se retiran. Pero Putin rompió su propio protocolo, no solo manteniendo a Gerasimov en el cargo sino también otorgándole una orden por su coraje y dedicación al deber. ¿Por qué? Porque para Ucrania, Gerasimov es el peor enemigo que Rusia podría tener hoy. Bajo su mando, Moscú se anexó Crimea, intervino en Siria y lanzó una invasión a gran escala de Ucrania, pero fracasó en todos los frentes estratégicos. Su permanencia no es una señal de confianza, sino de desesperación. Putin no tiene nadie mejor para reemplazarlo. Peor aún, los generales ucranianos ya han descifrado cada movimiento de Gerasimov. Un nuevo comandante podría traer tácticas impredecibles y sorpresas peligrosas. Para él solo hay previsibilidad y fracaso. Imagínese si Putin nombrara a un general más carismático, como Surovikin, el general Armagedón, o Dvornikov, el carnicero de Siria. Esto podría reavivar la moral de las tropas rusas y darles la ilusión de que es posible un cambio de rumbo. Con Gerasimov lo único que queda es fatiga y frustración. Cada día que permanezca en el cargo es otro día para que Ucrania aprenda, se adapte y gane. Mientras tanto, en Europa, la red de espionaje de Lukashenko,
el títere de Putin, se está desmoronando. La inteligencia checa dirigió la operación que expuso una célula bielorrusa de la KGB que operaba en varios países de la UE. De Praga será expulsado un agente bielorruso no identificado que actúa bajo cobertura diplomática. Pero el caso más explosivo es el de Alexander Balan, ex número 2 de la inteligencia moldava, arrestado en Rumanía por vender secretos a Minsky, antes de eso, a Moscú. Balan no era un informante cualquiera, viajó a Budapest para reunirse con sus responsables de la KGB y eligió Hungría precisamente porque, bajo el gobierno de Viktor Orbán, la vigilancia es más laxa. Según Digi24, empezó a trabajar para los rusos, pero pasó a trabajar para los bielorrusos porque sus agentes tienen más libertad de movimiento dentro de la UE, una admisión sorprendente de lo vulnerable que sigue siendo el bloque. Polonia también actuó. Su servicio antiterrorista detuvo a un agente bielorruso, cuya identidad no ha sido revelada, pero la prensa local señala a un taxista en Varsovia que se hizo pasar por un activista de la oposición. Además, un diplomático bielorruso será expulsado por apoyar operaciones hostiles contra el país. El mensaje es claro, la paciencia europea con los tentáculos de Putin y Lukashenko se acabó. Y ahora, la pregunta candente, ¿crees que la permanencia de Gerasimov es realmente un regalo para Ucrania, o Putin guarda un as bajo la manga? Deje su análisis en los comentarios, este es el espacio para debates estratégicos, no para la neutralidad. Gracias por seguir hasta aquí. Cada me gusta, comentario y compartir amplifica nuestra voz en un momento en el que la información es el arma más poderosa. Hasta la próxima, que las noticias sigan a nuestro favor. Slava Ucraniana.